Antes de comenzar, doy gracias a Dios por la bendición que me da de estar aquí entre ustedes, a la Iglesia de Cristo aquí en Mission, por permitirme compartir la palabra de Dios y permitirme servirle a Dios a través de la enseñanza de su palabra. A todos ustedes les agradezco mucho las atenciones que han tenido para conmigo en estos 3 días y nos vamos con el corazón en la mano diciéndoles que los amamos y vamos a seguir orando por cada uno de ustedes para que Dios les guarde y les bendiga en su camino hasta el momento en que Él decida nos volvamos a encontrar una vez más. El esquema de las cosas habían cambiado para los israelitas. Estar en el desierto de Egipto marca totalmente el panorama que uno tiene acerca de la Biblia. Solamente había caminado 20 minutos y me estaba deshidratando. Estaba próximo a entrar a una de las tumbas de los faraones y tuve que sentarme porque parece ser que la presión no me aguantaba. El calor es abrasador. No había dónde sentarse, no hay sombra. O entraba a la tumba y caminaba a 300 metros bajando las escaleras, o me quedaba afuera en el sol. Y diciéndole a mi esposa que no me sentía bien, me senté sobre la arena y en el momento que mis piernas tocaron la arena, me quemaron y me tuve que parar. Así que tuve que como hincarme un poco, poniendo parte de mi sombrero sobre el suelo para que mi rodilla no se quemase. Y pude tocar la arena. Y empecé a pensar lo difícil que debió haber sido para los israelitas no tener una sombra donde descansar por más de 400 años, experimentar la esclavitud en ese desierto. Y cómo es que estando muy lejos de la tierra que se le había prometido al patriarca, estaban ahora de esclavos después de haber salvado el linaje de los faraones y de las dinastías faraónicas por parte de su patriarca José, al rescatarlos después de lo que había visto el faraón en el sueño. Después de eso caminamos y viajamos hacia Mará, el lugar donde se puede observar hasta el día de hoy lagunas con agua en medio del desierto, las cuales estuvieron amargas, y Dios con su gran poder, diciéndole a Moisés que tomase un árbol, las pusiera sobre ella, y como la bolsita de un té se disuelve en agua caliente, como se disolviese y las transformara de totalmente saladas, pues el nombre Mará significa amargura, y se tornaron dulces y pudieron tomar de ahí. Dice la escritura que en ese lugar se le llamó Jehová Rofé, que significa Dios. Adonai es nuestro Salvador. Pero aún ahí no hay muchas palmas, ni palmeras, ni árboles. La única protección que tenían era la nube en el desierto. Luego llegaron hacia Elim y Refidim, cerca del desierto del Sinaí, y entonces se había transformado todo. Recuerdo que cuando el autobús en el que viajábamos llegó, le digo al guía, déjanos bajar para tomar unas fotos y poder apreciar este lugar. Y me dice, no, saca las fotos desde la ventana. Le dije, no hemos viajado más de 19 horas en avión para tomar fotos desde la ventana. Y dice, es que déjame ver. Y al lado de mi izquierda estaba una seguridad privada, el cual tenía bajo su saco algo muy duro
Me pude percatar de él porque me sentaba todo el tiempo al lado de él y estaba duro. Hasta que le dije, Salam Aleikum, y me dice, Salam. Le digo, ¿qué traes ahí? Dice, oh, no te lo puedo enseñar. Le digo, ¿cómo no? Déjame ver. ¿Qué traes ahí? Y dice, tú, le digo, sí, yo, tú no te preocupes. Y abrió entonces el saco y era una metralleta. Y entonces le digo al guía, ¿sabes qué? Queremos bajarnos. Dice, vas a tener que esperar un momento. Y entonces nos percatamos que enfrente del autobús había un convoy, una camioneta con varios soldados que nos iban acompañando, y que en la parte de atrás había otra camioneta con varios soldados que nos iban acompañando. Y entonces le dije, pues, ¿qué tenemos que ver? Queremos bajar. Dice, sí, pero tienes que esperarte, no puedes bajarte todavía. Dije, pues, ¿cuál es el problema? Yo vengo de Ciudad de México, he estado en Tepito y en La Merced, no debería haber ningún problema. Ustedes han estado en Reynosa y creo que debería estar fácil poder bajarse en medio del desierto, ¿no? ¿No lo creen, hermanos? Y finalmente hicieron literalmente un perímetro, todos los soldados, y dice, ok, pueden bajarse. Y yo cuando me bajé dije, esto es cosa seria, porque para que hagan un perímetro para tomar fotos solamente es cosa seria. Pero pudimos observar en rima de las montañas, en medio del desierto, en la parte de Elim y Rafidim, pudimos ver todas las palmas que había, y otra vez el calor abrasador. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir debajo de una palma. Y empiezo a caminar y me dice la guía, ¿dónde vas? Le digo, voy abajo de la palma. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque quiero sentir qué sentían los judíos cuando se ponían debajo de una palma, estando en un clima de 120 grados Fahrenheit en medio del desierto. Quiero sentir qué se siente. Cuando se hizo el templo, hermanos, dice la Escritura que cuando se hace el glorioso templo de Salomón en el monte Moría, esto es una conexión con los estudios de ayer, ¿ok, hermanos? Porque quiero decir que estoy conectado a los estudios. El lugar donde se iba a sacrificar a Isaac y los sacerdotes entraban, la altura del lugar santo eran de 60 metros. Para que me entiendan, si aquí son 3 metros, lo tienen que multiplicar esto por 20. Y había mandado Dios a los siervos del rey de Ciro, en la parte de los sidonios, que labraran toda la madera de cedro que había dentro, y que en el labrar y en el tallar pusieran palmeras, y pusieran cadenas, y pusieran calabazas. Y luego que se cubriera todo con oro, porque cada que entraban los sacerdotes y veían hacia arriba las palmeras, tenían que acordarse de la protección que Dios tuvo con ellos en el desierto del Sinaí, en el desierto de Refidim, en el desierto de Elim y en el desierto de Mará. Quería Dios que ellos visualizaran la protección que Él tenía sobre ellos. Las palmeras eran un símbolo de protección. Yo soy tu Dios, yo te protejo aunque vayas en medio del desierto. Yo hice que esta palmera naciese y que tenga raíces próximas a 70 metros de profundidad y que puedan tomar agua para que tú tengas protección. Pero ahora estos israelitas que habían viajado por el desierto estaban en el mismo lugar donde estaba el templo, pero todo se había tornado de una manera distinta. Era tan diferente la manera en que las cosas se habían tornado que ellos escucharon acerca de un Jesús, alguien que había venido y que al parecer era por quien siempre estuvieron esperando. ¿Sí me entiendes? Una cosa es estar bajo el faraón y entender que las cosas son injustas porque eres esclavo. Otra cosa es estar parado en el monte donde se provee la paz, Jerusalén, y que no tengas paz. Cuando todas las leyes de Moisés declaran que debe de haber una igualdad en todo el pueblo porque no podía haber un pobre entre vosotros ni menesteroso, ahora se tornaba que
después de 1300 años aproximadamente, la ley de Moisés no se estaba aplicando. Los saduceos eran totalmente ricos. Los herodianos tenían propiedades por toda la parte del Jordán y del valle del norte de Galilea y la parte de Jezreel, y resulta que los judíos se iban multiplicando en pobreza y había una gran desigualdad. Parece ser que David, siendo el rey que había unificado la parte del templo y la parte del palacio real, había unificado lo que era el templo y el palacio, la santidad y la justicia, el sacerdocio y el reino. Parece ser que se había disuelto después de 800 años de David, de tal manera que el templo estaba de pie y el rey Herodes, quien decía venir del linaje de David, el cual estaba muy lejano por su tipo de vida que vivía y su tipo de justicia, hacía que se acrecentase más la injusticia entre los judíos. Había judíos que no tenían qué comer, había viudas que estaban fuera de las aldeas porque no eran bien recibidas, los huérfanos se habían aumentado y aún entre los hermanos se ponían en la puerta de la gente rica, aunque fuesen hermanos judíos como el rico y Lázaro. La vida había cambiado. Los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y la ley no se estaba practicando al nivel que se tenía que practicar. Los judíos estaban en un desierto en medio de la tierra prometida, en la ciudad de justicia donde se provee paz. Y lo único que recibían ahora era guerra. Los sacerdotes todavía entraban y veían las palmeras, pero era un símbolo solamente, porque todo Jerusalén estaba lleno de corrupción. La gente necesitaba, no que los fariseos se supieran la ley de Moisés al pie de la letra, sino que los fariseos practicasen la ley de Moisés con la gente que los tenían que practicar. Y entonces oyeron de un hombre que venía, de un tal Jesús, Yeshua. El nombre viene desde el quinto siglo, Yehoshua. Y el nombre viene desde la parte del Antiguo Testamento, este joven que le ayudó a Moisés, que se llamaba Josué para nosotros, pero en el hebreo es Yehoshua, porque Yehoshua significa Jehová o Dios es salvación. Oseas, o Yoshua, Oseas, es salvación. Y nosotros hemos malinterpretado de tal manera la palabra, hermanos, que nosotros pensamos que cuando Jesucristo vino y ellos empezaron a decir Hosana, Hosana, pensamos que Hosana es una forma de alabarle a Dios, pero no, hermanos. Hosana no es una alabanza a Dios. Hosana es un clamor, es un reclamo, es una petición, es una rogativa, diciendo: estamos aquí, sálvanos. Sálvanos porque por muchos años nos tienen olvidados los que saben de la ley de Moisés. Dice la Escritura que eran tan pobres que a pesar de que cada año guardaron la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 fiestas que Dios había mandado que todo varón guardase, donde tenían que salir de sus cómodas casas y ponerse en la calle, algo que todavía se practica el día de hoy en Jerusalén, y toman varios tipos de ramas de varios tipos de árboles, como de los sauces y como de los cedros y como de los robles, pero lo más importante es las palmas. Yo no había visitado Mission, Texas, pero una cosa que me impactó es: ¿cuántas palmas hay aquí? Así está Jerusalén. Está lleno de palmas. Y no es playa, hermanos. ¿Cómo es que haya palmas en medio de un lugar donde la playa está lejos, más allá de 1 hora? Pero cuando los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de el Sukkot, ¿qué tenían que hacer? Sacaban estas ramas y con sus hijos preparaban todo y empezaban a hacer una
casa de ramas hechas de más de 5 tipos de árboles, y estaban dentro de ella por varios días, y se acordaban de lo que Dios les había dicho, y empezaban siempre cantando el cántico de Moisés, que cantó él cuando salieron de Egipto y pasaron el Mar Rojo, y les decía lo siguiente: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Oseas, mi salvación. Ahora los judíos están reclamando en Jerusalén: ¿dónde está Oseas? ¿Dónde está la salvación? Tenemos al rey Herodes, que ni siquiera es linaje de David, el cual se embriaga, tiene mujeres y vive de una manera injusta como los pueblos corruptos del día de hoy. ¿Dónde está nuestra salvación? Tenemos al imperio romano, que lo único que pide de nosotros es impuestos. ¿Dónde está nuestra salvación? Y tenemos sentados en la cámara de la roca al lado del templo a el sumo sacerdote y al Sanedrín y a todos los partidos políticos religiosos, como los celotes, los esenios, los fariseos, los saduceos, los herodianos. ¿Dónde está nuestra salvación? Parece ser que la corrupción no solamente existe en Estados Unidos y México, sino que la corrupción es un cáncer que toma por siempre a los gobernantes de un pueblo, y los que sufren más son los ciudadanos del mismo. ¿Dónde está? Y ponían esta cabaña, y en la parte de arriba se ponen palmas hasta el día de hoy, y se ponen palmas y están los niños ahí sentados unos a otros, y ahora dicen: ¿y ahora qué, papá? Les vamos a decir que Jehová nuestro Dios, Adonai, fue nuestra salvación. Él fue nuestra Oshiana. Él fue nuestra salvación. Dicen: Aná, Adonai, Oshiana. Él es nuestra Oshiana. Él es nuestra salvación. Y todos los niños judíos escucharon todos los años, aproximadamente entre septiembre y noviembre: Oshiana. Esto es: Jehová es nuestra salvación. Adonai, Jehová, Oshiana, es nuestra salvación. Y lo escucharon, y lo escucharon, y lo escucharon, y lo escucharon, pero en los tiempos de Jesús, aunque lo celebraron, no sentían la salvación. Era peor que estar en el desierto, en tierra prometida, y en la ciudad donde se supone se tiene que practicar la justicia y la santidad. Y entonces les decían: cantemos este cántico. Y lo cantaban. Este Salmo 118 que se canta durante la celebración de los tabernáculos: bendito el que viene en el nombre. Bendito, porque quien viene en el nombre de Dios nos trae salvación. Y los fariseos venían en el nombre de Dios, y en vez de salvación era perdición. Y los fariseos lo mismo, y el sumo sacerdote lo mismo, y los sacerdotes lo mismo, y todos lo mismo. Y ellos anhelaban un rey como David. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Un rey de justicia, un rey que salió detrás del rebaño y Dios lo puso arriba. ¿Dónde está David? Un rey que peleó contra Goliat y cargó su cabeza por 1 día y medio. ¿Dónde está nuestro rey David? Un rey que tomó Jerusalén, cosa que los de la tribu de Benjamín no pudieron hacer, y llegó este David con su ejército y tomó la ciudad y se la apropió y estableció su reino y compró el terreno de Arauna Jebuseo, porque Ornán o Arauna realmente no es un nombre, sino es la transliteración
de la palabra rey en el lenguaje semita de aquellos tiempos, lo compra porque no iba a ofrecer a Dios cosas que él no pudiera sacrificar. Y cuando le dio todos los planos a este Salomón, quien hizo el templo, dice: hijo mío, así quiero que hagas las cosas. Y cuando escribió el Salmo 2, el cual cantamos el día de ayer y meditamos el día de ayer, que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, que se cantó en eso. Acuérdate, cuando hagas el lugar santo, pon palmeras para que declares que Dios está con nosotros antes de llegar a su presencia, al lugar santísimo. Para que cuando los sacerdotes alcen los ojos y vean todo cubierto de oro, vean las palmeras y recuerden que desde que salieron de Egipto, y cuando pasaron a Mará, y cuando pasaron a Elim, y cuando pasaron a Refidim, y cuando pasaron al Sinaí, yo estuve con ellos. Yo soy su Oshi-Aná, yo soy su Oseas. ¿Y quién los va a dirigir? Josué. ¿Quién los va a introducir? Josué, porque Josué es salvación. Y cuando vino Jesús, su nombre es Yeshua, que es de Yehoshua, que realmente es Josué, hermanos. El Señor es salvación. Pero ¿dónde estaba la salvación para ellos? Y cantaban con los niños: bendito el que viene en el nombre. Y entonces los leprosos oyeron de un hombre muy humilde que había nacido en Belén, en Betlehem, y que había sido enviado hacia Egipto por la protección de su vida a causa del rey Herodes, y que había ido hacia la ciudad de Nazaret, donde había sido criado por un carpintero. Y oyeron que había un hombre muy humilde que al parecer estaba cambiando el esquema de todas las cosas. Sanaba a los que estaban paralíticos, a los ciegos les permitía ver, a los leprosos los dejaba con piel de bebé, a la gente que no tenía que comer les daba de comer. Un hombre que con su voz podía calmar las tempestades, y un hombre que había dicho muy lejano, allá en la tierra de Galilea, en la bahía de Bagdad y Capernaum, yo soy el rey de los judíos. ¡Wow! Tenemos un rey. Este es por el que hemos estado esperando. Pero había un gran debate entre ellos. ¿Puede ser acaso un rey alguien que viene de una ciudad como Nazaret? Aún tenía tan mala reputación Nazaret. Yo cuando voy a predicar, a veces me dicen los hermanos, es que el hermano es del DF. Y siempre se hacen burla, ¿verdad? Entre guarden sus carteras porque el hermano es del DF. Como que el DF no tiene muy buena reputación, ¿verdad? Y como que me doy cuenta un poco después. Y dice aquel hombre: ¿puede salir acaso algo bueno de Nazaret? Era un pueblillo, hermanos, con muy mala reputación. Y entonces había discusión entre ellos, pero aún no puede haber alguien que haga las cosas y los milagros y los prodigios y las maravillas si no viene en el nombre de Dios. Tiene que ser el rey que hemos esperado por 800 años. ¿De qué tribu es? Es hijo de el carpintero José. Sí. ¿Y de quién más? Y de María. ¿Y de dónde son ellos? Son de Belén, o sea, de Betlehem, de la casa del pan. ¿Y de quién es ese territorio? De Judá. O sea, que marca que es de Judá. Puede ser posible que este sea el rey porque viene del linaje de David. Es posible. Pero ¿cómo es él? Es pobre. Pero ¿cómo es él? Es insignificante. Pero ¿cómo es él? De apariencia no es muy bien aceptado para que le decíamos: ¿podrá ser este? Y decían el otro: no, porque esperamos un David. Esperamos un rey que se monte sobre un caballo blanco. Esperamos un rey que traiga un ejército como David, que de 400 hizo un ejército increíble. Esperamos un hombre que unifique. Este no se parece nada
a David, ¿podrá ser el rey? ¿Podrá ser el que viene en el nombre de Jehová? Y luego Jesús estaba quedando en la ciudad de Betania, Beit Ania, que en hebreo significa Beit Ania, casa de la pobreza. Un lugar, un pueblo donde todos los pobres iban a pedir, a ver, para que me entiendan, todos tenían la tarjeta esa del gobierno a ir a pedir de comer. ¿Me entiendes? Eso era Betania. Eso era Betania. O sea, en vez de ir a Jerusalén a pedir de comer, en el templo donde estaban forrados de oro, no. Jesús viene de Betania. Y han dicho que levantó a un muerto, un tal Lázaro, que también es un pobre de Betania. Es más, tienen que vivir en Betania los pobres, tan pobres. De allá viene. Y se empezó a hacer un escándalo y conmoción en toda la ciudad. Y empezaron a decir, viene Jesús. ¿Y en qué viene montado Jesús? Viene montado sobre un burro. No puede ser. Pero aquellos que habían leído las escrituras en los libros antiguos del profeta menor, sabían que el que venía montado en un pollino sería el rey. Y los pobres no tenían nada que darle a su rey. No tenían nada que ofrecerle a su rey. No le podían dar a su rey una ofrenda porque no tenían qué comer. Voltearon hacia arriba, porque cuando tú estás en el monte de los olivos, se ve la ciudad de Jerusalén vestida de oro en los tiempos de Jesús. Y lo único que hay ahí son olivos. Y lo único que hay ahí son palmas. Palmeras como las del desierto de Refidim, donde no nos dejaban bajar. Palmeras como la que anhelé en la tumba de aquel faraón que no pude encontrar. Palmeras como las que había labradas en el techo del lugar santo mientras caminaban los sacerdotes hacia el lugar santísimo. Y dicen los pobres de Jerusalén, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro rey? ¿Pero con qué se la vamos a dar? ¿Por qué no cantamos el salmo que hemos cantado de niños dentro de los tabernáculos? ¿Por qué no decimos, oh Jehová, sálvanos? Pero no es un canto, hermanos, es una lamentación. Y entonces corren, se suben a las palmeras, las cortan, porque no hay confeti, ¿me entiendes? No hay con qué recibir a su rey. Lo único que tienen son sus manos y lo único que tienen son los recursos del monte. Y entonces se quitan los mantos, que son lo más preciado, lo ponen en el camino para que pase el burro y para que pase el rey. Y empiezan a cantar. Ana Adonai Hoshi Ana. Pero no es un canto, hermanos, de alegría. Es un reclamo. Sálvanos. Sálvanos. Vivimos en la ciudad de la justicia y no hay justicia. Sálvanos, Señor. Vivimos en el templo de la santidad. Y los sacerdotes pasan y nos dejan en el camino porque estamos moribundos. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Por favor, sálvanos. Sálvanos como nos salvaste en el desierto. Sálvanos. No tenemos que ofrecerte. No tenemos nada. Nadie nos ha dado nada.
Tu ley dice que guardéis el 10% de todo el ganado, el 10% de todo lo que está en las partes de los campos de la agricultura, para que comamos y los herodianos se hacen ricos. No tenemos que darte, no te podemos cantar con alegría, sino con reclamo. Sálvanos. Sálvanos. Y en el hebreo, hermanos, el salmista dice: sálvanos por piedad, por favor. Ten misericordia de nosotros. Creemos que vienes en el nombre de Dios. Eres bendito porque vienes en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Josí, Ana, tómate un tiempo de la eternidad y sálvanos. Tómate un tiempo de tu creación y sálvanos. Y Jesús entraba, como se había profetizado, por la puerta del este, por donde tocaba el sol hacia el templo, para salvar a su pueblo. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Y Jesús vino, hermanos, y ellos con sus palmas en las manos, alegres, contentos, reclamando, gritando a Dios: sálvanos, Rey, sálvanos, porque el sumo sacerdote Caifás está vestido de oro, pero no nos quiere compartir ni un pedazo de pan. Sálvanos porque los saduceos se hacen ricos y nosotros nos hacemos pobres. Sálvanos porque no ha habido leproso ni ciego que entre. ¿Y sabías tú que después de que Jesús entró al templo, hermanos, al patio entraron ellos? Jesús abrió el camino para que toda la gente que era miserable en Israel fuera aceptable en Israel. Y muchos se arrodillaron porque estaban frente a ¿quién? Al Rey. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 9, en el capítulo 7, en el versículo 9, da una visión muy similar a la idea de Hosana. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Y aquellos hermanos que han muerto físicamente, parece ser que también están esperando que su Rey venga, como nosotros estamos esperando que el Rey venga. Dice 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Se acuerdan ustedes lo que hablábamos el primer día? Hablábamos de los hijos patricios, de los hijos plebeyos. Hablábamos que éramos plebeyos, de la deformación física que teníamos, que nos habían dejado en la puerta. Y cómo es que Dios había tomado y nos había vestido con sus ropas y nos había adoptado como hijos suyos y nos había elevado a ser coherederos con los propios judíos. De eso está hablando. Vestiduras blancas. Dice, y con palmas ¿en qué? En las manos. Como si después de la vida física las palmeras estuvieran presentes. Y clamaban a gran voz diciendo, Hoshiana. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, ¿y a quién más? Y al Cordero. Y luego el versículo 13 hace una pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran ¿qué?
tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de qué? Porque se requiere sangre para tener una relación cercana a Dios. Se requiere sangre para poder tener una relación íntima con Dios, para acercarse con Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el día miércoles? El corbán, el sabá y el dam. La sangre es necesaria para poder entrar a la presencia de Dios. Y la sangre que llevaba el sumo sacerdote en el lugar santo donde se podían apreciar las palmeras y podía poner en los cuernos del altar del incienso, y luego entraba el día de expiación de Yom Kippur en la parte del arca del pacto, en la presencia de Dios, y ponía la sangre ahí. Era la que justificaba totalmente al pueblo de Dios. Pero estos, dice, son los que han salido de la gran tribulación. No te sorprendas que estés viviendo un desierto en la tierra. Hay días que yo parece ser que no encuentro ni una palmera cercana a mí. Ojalá no sea el único. A veces el sol abrasador es más fuerte tal vez que en Egipto. A veces la gente que más amamos nos desprecia. A los que más servimos nos golpean. Y parece ser que pasamos un desierto de amargura en Mará. Parece ser que las aguas que tomamos no son tan dulces como se habían prometido, son totalmente amargas. Pero se disuelven con el poder de Dios y se endulzan aunque sea un poquito. ¿Estás pasando por pruebas? Bienvenido al desierto, bienvenido a la realidad. Levanta tus ojos al cielo y recuerda que hay palmeras en derredor. Y hermano, es que yo no veo palmeras. ¿De qué estás hablando, hermano? Yo no he visto palmeras en mi vida. Son puras pruebas, enfermedades, injusticias, pobreza, enfermedad. Explícame, ¿dónde está nuestra salvación? Hoshiana, explícame porque no te entiendo. Pero es que después de Mará viene Elim. Explícame porque no te entiendo. Y llegas a Refidim, y cuando me quiero poner bajo la palmera, resulta que ya todos mis hermanos están bajo la palmera y no me dan chance de meterme en la sombra. Yo no veo palmas, hermanos. Bienvenidos a la realidad. Hermano, parece ser que estamos en el lugar santo, en la iglesia, y que tenemos que ver al cielo donde está pintado de palmas y recordar que el desierto es una travesía, que la vida es el lugar santo, pero que pongamos los ojos al cielo porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, y que nuestro tesoro se encuentra en el lugar santísimo, donde está el maná escondido dentro del arca del pacto y en la presencia de Dios. Y dice, hermanos, que yo siento que no llego. Levanta los ojos al cielo y fíjate que las palmas están ahí. Hermanos, pero yo no las veo. Bájalas con tus manos y reclama a Dios en una oración. Y si estás pasando por pruebas, dile, Hoshiana, sálvame, Señor. ¿Dónde está mi salvación? Hermanos, no eres el único que está pasando por pruebas. Pero todos anhelamos que nuestro Rey venga. A veces yo me quedo unos días, semanas, meses con la palma y como que bajo la mano, porque como que siento que el Señor se tarda demasiado. Escucho que está en Betania, pero sé que falta mucho para que llegue. He escuchado que viene subiendo el monte de los olivos de la parte de Betania, pero todavía no le puedo ver. He escuchado que viene en un pollino, pero todavía no escucho el caminar de ellos y todavía no lo puedo ver. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está, hermanos, Dios? ¿Hasta cuándo vas a venir, oh Rey? Si tú te has cansado y pones las palmas debajo y dices, no tengo que alzarlas, Jesús todavía no viene. ¿Hasta cuándo vienes, oh Señor? Ya ven, Señor mío. Yo les digo esta noche, hermanos, levanta tus manos, levanta tus palmas, porque nuestro Señor viene pronto. Yo no sé por qué pruebas estás pasando.
pero el Señor viene pronto. Y cuando el Señor venga, como la visión de Apocalipsis 7, ya no va a ser un reclamo, sino va a ser una verdadera adoración, porque todos le veremos, y porque toda rodilla se doblará, y porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y que Él viene. Pero ¿hasta cuándo vienes, oh Rey? Yo pensé que venía en la semana que me bauticé, y me he dado cuenta que han pasado las semanas, los meses y los años, y Cristo no viene. Pero con el valor, con la fuerza, aunque tiemblen las manos con la vejez, tienes que levantar las palmas y decir: aquí estoy esperándote, Señor, hasta el momento que te dignes venir. Y no vienes en un pollino ya más, vienes en un caballo blanco. Y vienes con un título en el pecho que dice: no solamente eres Señor de señores, sino Rey de reyes. Y teñido de sangre. Y vienes con una corona, no de espinas, sino una que brilla sobre toda la eternidad. Y entonces decimos, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y por eso nos dedicamos a esto, para poder decir con seguridad y convicción: ¿sí ven, Señor Jesús? Porque si Cristo me encuentra con las palmas abajo, Él sabe que no es porque no le adoro y no le espero, sino por lo cansado que estoy. Pero lo único que quiere Jesús es que ese día nos arrodillemos. A ver, todo el mundo se va a arrodillar. Unos se arrodillarán para proclamarle como Rey, y otros se arrodillarán fracasados de que no le proclamaron Rey. Te quiero dar una noticia. Te vas a arrodillar. ¿Te arrodillas ahorita o te arrodillas allá? La diferencia es que si lo haces ahorita, la salvación viene a ti. Pero si lo haces allá, la condenación viene a ti. Por eso, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ana Adonai Hoshiana dijeron. Baruch Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Hermanos, tu reino ha venido. Mi reino ha venido. Ponte debajo de la palmera y espéralo. Amén. Mi reino ha venido. Tu reino ha venido. Toma las palmas en tus manos y grítale y dile: la salvación te pertenecen a ti. Mi reino ha venido. Tu reino ha venido, pero pronto vendrá. ¿Estás listo para recibir a tu Rey? Porque pasarán Trumps, López Obradores y todos los políticos corruptos que hay. Pero vendrá el Rey de Reyes, en el cual no se halló mentira en su boca, ni injusticia en su mano. Y entonces todos iremos con Él al cielo. La salvación viene, hermanos. Las señales están puestas. ¿Por qué no recibirla esta noche? ¿Por qué no venir a Jesús? Toma las palmas en tus manos y declara que el Señor ha venido y que tú puedes ser
salvo el día de hoy, porque bendito el que viene en el nombre ¿de quién, hermanos? De Dios. ¿Quieres venir a ser parte de la iglesia? Hoy puedes. Estás pasando por pruebas, hermanos, no eres el único. A veces no compartimos nuestras pruebas con los hermanos, no compartimos lo que pasamos, nos queremos hacer fuertes, pero todo el mundo está pasando por muchas pruebas, hermanos. Agárrate, el desierto es 40 años. Agárrate, apenas vamos en Mará. Falta mucho, pero a su tiempo vamos a llegar. Y cuando veamos la tierra bendita, la tierra prometida, Jerusalén, hermanos, ¿sabes quién está arriba? Jesucristo, sentado en su trono. Un rey de reyes, un señor de señores. Te invito a que el día de hoy digas, Hosana, Hoshiana, y que le digas a Dios, quiero la salvación, que venga a mí. Hoy puedes ser salvo esta noche. ¿Por qué no pasas al frente si quieres ser bautizado? Pongámonos de pie y cantemos un himno después de cantar la invitación. No hay Dios tan grande como tú.